Hace unos días concluyó el draft de la NFL y en este episodio te estaré diciendo mi perspectiva completa de las selecciones realizadas por los New York Jets. Así que tomemos vuelo. Bienvenidos a New York Jets en español, tu espacio donde encontrarás todo lo relacionado a los New York Jets en tu idioma. Así que suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Hay euforia, hay alegría, hay mucha emoción y un aire positivo alrededor de los New York Jets luego de concluido el draft de la NFL en este año 2026. Jugadores de la talla de David Bailey, a quienes proyectamos aquí en nuestro canal, iba a ser elegido con la selección número 2. El wide receiver Omar Cooper Jr. de la Universidad de Indiana, que fue compañero y cómplice de Fernando Mendoza allá en Bloomington, Indiana. Y otros jugadores como Pons y Kenyon Sadiq que le darán una dinámica, una cara distinta al equipo. Decenas de analistas le han dado al draft de los Jets una puntuación por encima de 9, de 9 de 10, 90, A+. En fin, el consenso es que este fue un draft impactante y fundamental para los Jets. En nuestro episodio anterior aquí en nuestro canal estuvimos hablando cómo un draft realizado de forma correcta puede ser transformativo y puede ser alterar trayecto de una franquicia. Y luego de que el draft ha concluido, sí podemos llegar a la conclusión de que los Jets están ante unas selecciones que pueden tener un impacto no solamente inmediato, sino a largo plazo en el equipo. De todos los jugadores hay dos que sobresalen, y no solamente por el impacto que puedan tener en el equipo de inmediato en el campo de juego, sino también por las intangibles alrededor de esas selecciones. El primero es Kenyon Sadiq. Kenyon Sadiq es un tight end de la Universidad de Oregon que su comparación como prospecto es a Vernon Davis, ese tight end que jugó por varios años con los 49ers de San Francisco y que fue uno de los jugadores en su posición más emblemáticos y más influyentes en la NFL por muchos años. Kenyon Sadiq es un jugador que cualquier equipo le gustaría tener en su plantel. Es un jugador que, a pesar de su tamaño, de su posición de tight end, que siempre tenemos la noción de que en esta posición tienes que tener ciertos atributos, es un jugador que se sale de ese marco. Es un jugador que corrió para 4.4 segundos las 40 yardas en su NFL Combine, que que ha demostrado un talento, unas métricas y unas habilidades que son muy fuera de lo normal para un jugador de posición. ¿Y por qué Kenyon Sadiq será pieza fundamental? La razón es que los Jets tuvimos tres selecciones en la primera ronda. David Bailey en la segunda, David Bailey con el segundo pick, con la segunda selección, Kenyon Sadiq la 16 y Omar Cooper Jr. para finalizar con la 30. Si Kenyon Sadiq es un jugador que no logra llenar el cometido, recordemos que este jugador, o esta selección más bien, fue la que recibimos de los Indianapolis Colts por el jugador Sauce Gardner, el cornerback. Entonces, en esencia, este sería un jugador que fue como una selección freebie, fue una selección que hicimos de gratis. Y si los Jets en su apuesta, porque el consenso era que los Jets iban a tomar un wide receiver con esa posición de 16, pero los Jets hicieron un pivot fenomenal al poder elegir los dos jugadores que estábamos esperando, que fueron el edge rusher y el wide receiver. Lo único que no siguieron el patrón que era lo que se estaba pensando. Muchos decíamos que iba a ser Bailey en el segundo, Jordan Tyson en el 16 o Mackay Lemon. Muchos también habían señalado que jugadores como Casey Concepción podían ir a los Jets con el número 16. Sin embargo, lo de los Jets fue una jugada maestra porque estás obteniendo un jugador prácticamente de gratis, entre comillas, y aún así seleccionaste el otro jugador que sí necesitabas en la primera ronda. Eso es un movimiento que Darren Muji, el gerente general, eh, sobresale por encima de la mayoría de organizaciones porque demostró
ser competente, ser un gerente general que tiene una idea muy clara de cuál es el rumbo que él le quiere dar a la franquicia de los Jets. Así que Kenyon Sadiq, que en lo personal yo considero que sí tendrá un impacto, que sí será un jugador que se va a traducir en una pieza clave y fundamental en ese tight end room con Mason Taylor, Jeremy Ruckert. Y en uno de nuestros episodios anteriores yo había mencionado cómo los Jets iban a explorar la posición de tight end con jugadores como Daquan Wright. Lo único que nunca proyecté que los Jets iban a hacer esta apuesta tan temprano en el draft y que de una forma u otra le resultó beneficiosa por la forma en que se movieron. Así que Kenyon Sadiq en la posición 16, seleccionado en la posición número 16, será la primera pieza clave de este draft, porque sabemos de lo que es capaz David Bailey, sabemos de lo que es capaz Omar Cooper Jr., incluso muchos de los jugadores como Jackson, el tackle defensivo de Florida State, sabemos que son jugadores que tienen un alto potencial y que sí pueden dar la talla, ya sea tanto como jugadores que van a ser partes de la alineación inicial o jugadores que le van a agregar profundidad a la banca del equipo. Pero si Kenyon Sadiq logra convertirse en lo que está siendo proyectado de él, entonces este draft podemos desde ya calificarlo como un draft exitoso, porque lo que resulta de esa selección es que los Jets pudieron seleccionar las dos posiciones que eran necesarias, que eran edge y wide receiver en la primera ronda, y aún así terminar con un jugador de esta talla. El segundo jugador es Cade Klubnik, es el quarterback que elegimos de la Universidad de Clemson. Cuando ese pick, esa selección fue realizada, había mucha incertidumbre, muchos dimes y diretes entre la fanaticada de los Jets, había mucha confusión de por qué los Jets decidieron elegir este jugador, por qué los Jets, habiendo jugadores de la talla de Garrett Nussmeier y otros quarterbacks, decidieron irse por esta ruta. Considero que la jugada fue maestra por parte de Darren Mooney también. Este es un año que el draft no tenía un capital muy elevado en cuanto a jugadores de la posición de quarterback se refiere. Y lo que Darren Mooney realizó con esa selección es que él apostó a un jugador con un techo muy alto, con un potencial muy alto y el cual no tuvo que prácticamente invertir nada. Cade Klubnik posee lo que en el fútbol se llaman las características Bill Parcells. ¿Qué son las características Bill Parcells? Son jugadores que tienen unas métricas como por ejemplo haber ganado más de 30 partidos a nivel colegial, haberse graduado, ser jugadores que hayan sido capitanes de su equipo. O sea, las métricas de Parcells es como unos análisis que se les realizan a los quarterbacks saliendo de la universidad para no solamente basarse en lo que el jugador realizó dentro del campo, sino para ver qué hizo fuera de él. Jugadores como Carson Beck, que en uno de nuestros episodios mencionamos que por problemas de carácter su valor en el draft había disminuido y al final fue seleccionado por los Arizona Cardinals. Cade Klubnik es un jugador que tiene la formación, tiene el carácter que tú buscas en un jugador para que se integre a tu equipo. Ahora bien, la pregunta de todos es, ¿podrá convertirse en un jugador que tenga el talento para jugar por 10, 12, 15 años en la NFL? Y eso aún es una incógnita, porque hace un año, en el draft del 2025, Cade Klubnik era un quarterback, o un jugador en este caso, que si se declaraba para el draft, iba a terminar entre los primeros 15 elegidos. Fue el caso similar que le pasó a Drew Aller, un jugador que no fue elegido entre los primeros, pero que sí un año anterior tuvo una proyección de que iba a ser de los primeros jugadores que iban a ser elegidos. Klubnik decidió regresar un año extra a la Universidad de Clemson para graduarse, para finalizar sus estudios. Su juego, influenciado por unas lesiones, tuvo una baja en sus números. Entonces eso fue lo que provocó que este jugador cayera tan bajo y que gracias a los movimientos de Darren Mooney pudo ser elegido por los Jets. Entonces,
Si Cade Klubnik se convierte en, digamos, en una comparación que hacen de él es a nivel de la NFL, es que él puede ser un jugador al estilo de Jay Cutler. Un jugador al estilo de Jay Cutler, que fue un quarterback de los Chicago Bears por muchos años, que era un jugador que tenía el talento, tenía la disposición de poner números. Si él puede lograr ser algo similar a Jay Cutler, pues bienvenido sea. Sería una victoria inmediata para los Jets. Ahora bien, ¿qué pasaría si él no logra convertirse en un abridor en la NFL? Si Cade Klubnik no logra ser una superestrella o porque Darren Muji no lo eligió para que él sea el abridor de los Jets. Los Jets en este momento ya tienen a Geno Smith. Geno Smith es el abridor de la primera semana, eso está escrito ya en piedra y por ahora solamente se están dando los detalles finales a quiénes van a ser los corvas que estarán detrás de Geno Smith, Klubnik siendo uno de ellos, y también se ha rumorado que Russell Wilson podría integrarse al equipo como un backup para Geno Smith. Entonces, a Cade Klubnik no se le va a exigir este año que venga y salve la franquicia. Lo que sí se le va a exigir a Cade Klubnik, y que si él logra realizarlo, sería una victoria fundamental, una victoria trascendental para los Jets, es que él se pueda convertir en un jugador competente y que pueda ser un backup quarterback en la NFL. Entonces, si los Jets, que el año entrante, el próximo, el 2027, es uno de los drafts con más potencial en la historia de la NFL en cuanto a la posición del quarterback se refiere, si Klubnik se logra convertir en un jugador que pueda ser competente, que pueda realizar su trabajo, que pueda tener una carrera como por ejemplo Tyrod Taylor, que ha sido un jugador que cuando ha tenido la oportunidad de ser abridor ha jugado bien, cuando le dan la oportunidad de ser el backup también puede entrar al juego si hay una lesión o algo y también realizar un buen trabajo. Entonces si Klubnik logra convertirse en una pieza competente, un quarterback competente, los Jets en definitiva han hecho un draft fenomenal. Así que déjame en la caja de comentarios qué tú opinas de estos dos jugadores que desde nuestra óptica serán fundamentales en el éxito de este draft. Kenyon Sadiq, el tight end, y Cade Klubnik, y que no necesariamente se le va a exigir a ellos que sean superestrellas, salones de la fama, sino más bien jugadores que se conviertan en piezas competentes y que puedan de una vez y por todas ayudarnos a mejorar el futuro del equipo con estas selecciones realizadas en el draft de la NFL del año 2026. Así que asegúrate de suscribirte al canal, activa la campanita y Go Jets.